Esta imagen es lo último que recuerda Shinji antes de lo que ahora recuerda como si fuera un sueño. Cientos de imágenes bombardearon su cerebro. Pareciera como si estuviera viendo su vida pero en diferentes perspectivas. Era como si viera sus acciones en los ojos de las personas que lo rodeaban. Lo primero que vio fue a él mismo situado en el techo de su edificio. Era aquella noche lluviosa en la que había besado a Asuka. Sin embargo, no era como lo recordaba Asuka, no estaba contenta como en aquella noche, estaba en cuclillas llorando. Shinji se arrodilló junto a ella y le habló. Asuka, ¿estás bien? ¿Por qué lloras? Asuka continuó llorando, hasta que súbitamente se detuvo y se paró bruscamente. Empujó a Shinji tarándolo al piso. Su mirada estaba llena de ira, pero a la vez de un miedo descontrolado. No tienes idea de lo que pasé esa noche. Estuve a punto de suicidarme, yo me odiaba y lo sigo haciendo. Paso noches esperando una llamada, esperando que alguien me salvara de mí misma, de mi propia soledad. Esa llamada nunca llegó. Me sentía sola, inútil, lastimada, pero sobre todo me sentía como un fracaso. Como si todo lo que había hecho hasta ese momento no significara nada. Asuka apretó fuertemente sus puños, mientras hablaba con Shinji. Asuka, yo no lo sabía. En ese momento la Asuka que Shinji veía se desbordó de sentimientos. Lo volteó a ver con ira y empezó a gritar. Por supuesto que no lo sabes, nadie lo sabe. Me odio que las personas no se me acerquen y al mismo tiempo odio cuando lo hacen. Odio todo lo que soy y todo lo que represento y aún así no tuve el valor para acabar con todo. Asuka, no hables así. Yo te amo, nunca te dejaré solo. La voz de Asuka cambió, ya no reflejaba ira. Ahora se escuchaba como la voz de una niña pequeña y de cierto modo lo era. Shinji vio ante él como la que ahora hablaba era una niña pequeña que sin duda alguna era Asuka cuando tenía aproximadamente 8 años. Tengo miedo de fracasar y que todos me odien. No quiero fracasar, Shinji. No te quiero lastimar, todos los que se me acercan me han utilizado como un objeto, nunca valoran lo que soy en realidad. Pero contigo es diferente, por primera vez me siento amada y por eso tengo miedo de fracasar. No hay nada que pueda hacer para lastimarte, jamás lo haría. En ese momento Shinji vio a la Asuka inconsciente y estaba con la mano extendida, como en aquella ocasión que la iba a manosear solo para su satisfacción. Shinji apenas se estaba adaptando a la luz de aquel cuarto de hospital cuando escuchó la voz de Asuka, esta provenía de detrás de él. Así que eso soy, un pedazo de carne para provocarte placer. La voz de Asuka era severa pero sin sentimiento alguno. No, yo me detuve Asuka, escúchame. Shinji extendió su brazo derecho para alcanzar a Asuka, pero cuando lo hizo nuevamente estaba en otro lugar. Estaba en el dogma central y su mano sujetaba a Kaworu. En ese momento Kaworu le habló a Shinji. Pensé que te lo había dicho. No puedes prometer que no vas a lastimar a las demás personas. El mundo en el que vives es un mundo que provoca dolor. El dolor y la soledad son inevitables. Pero yo no quiero lastimar a nadie. No quiero que nadie me lastime. En ese momento sonrió un poco, te han lastimado y conoces el dolor. Pero aún así has lastimado a las personas. Este mundo es demasiado complicado, siempre hieres a las personas a las que quieres, ¿no lo recuerdas? Esta imagen es lo último que recuerda Shinji antes de lo que ahora recuerda como si fuera un sueño. Cientos de imágenes bombardearon su cerebro. Pareciera como si estuviera viendo su vida pero en diferentes perspectivas. Era como si viera sus acciones en los ojos de las personas que lo rodeaban. Lo primero que vio fue a él mismo situado en el techo de su edificio. Era aquella noche lluviosa en la que había besado a Asuka. Sin embargo, no era como lo recordaba Asuka, no estaba contenta como en aquella noche, estaba en cuclillas llorando. Shinji se arrodilló junto a ella y le habló. Asuka, ¿estás bien? ¿Por qué lloras? Asuka continuó llorando, hasta que súbitamente se detuvo y se paró bruscamente. Empujó a Shinji tarándolo al piso. Su mirada estaba llena de ira, pero a la vez de un miedo descontrolado. No tienes idea de lo que pasé esa noche. Estuve a punto de suicidarme, yo me odiaba y lo sigo haciendo. Pasé noches esperando una llamada, esperando que alguien me salvara de mí misma, de mi propia soledad. Esa llamada nunca llegó. Me sentía sola, inútil, lastimada, pero sobre todo me sentía como un fracaso. Como si todo lo que había hecho hasta ese momento no significara nada. Asuka apretó fuertemente sus puños, mientras hablaba con Shinji. Asuka, yo no lo sabía. En ese momento la Asuka que Shinji veía se desbordó de sentimientos. Lo volteó a ver con ira y empezó a gritar. Por supuesto que no lo sabes, nadie lo sabe.
Me odio que las personas no se me acerquen y al mismo tiempo odio cuando lo hacen. Odio todo lo que soy y todo lo que represento y aún así no tuve el valor para acabar con todo. Asuka, no hables así. Yo te amo, nunca te dejaré solo. La voz de Asuka cambió, ya no reflejaba ira. Ahora se escuchaba como la voz de una niña pequeña y de cierto modo lo era. Shinji vio ante él como la que ahora hablaba era una niña pequeña que sin duda alguna era Asuka cuando tenía aproximadamente 8 años. Tengo miedo de fracasar y que todos me odien. No quiero fracasar, Shinji. No te quiero lastimar, todos los que se me acercan me han utilizado como un objeto, nunca valoran lo que soy en realidad. Pero contigo es diferente, por primera vez me siento amada y por eso tengo miedo de fracasar. No hay nada que pueda hacer para lastimarte, jamás lo haría. En ese momento Shinji vio a la Asuka inconsciente y estaba con la mano extendida, como en aquella ocasión que la iba a manosear solo para su satisfacción. Shinji apenas se estaba adaptando a la luz de aquel cuarto de hospital cuando escuchó la voz de Asuka, esta provenía de detrás de él. Así que eso soy, un pedazo de carne para provocarte placer. La voz de Asuka era severa pero sin sentimiento alguno. No, yo me detuve Asuka, escúchame. Shinji extendió su brazo derecho para alcanzar a Asuka, pero cuando lo hizo nuevamente estaba en otro lugar. Estaba en el dogma central y su mano sujetaba a Kaworu. En ese momento Kaworu le habló a Shinji. Pensé que te lo había dicho. No puedes prometer que no vas a lastimar a las demás personas. El mundo en el que vives es un mundo que provoca dolor. El dolor y la soledad son inevitables. Pero yo no quiero lastimar a nadie. No quiero que nadie me lastime. En ese momento sonrió un poco, te han lastimado y conoces el dolor. Pero aún así has lastimado a las personas. Este mundo es demasiado complicado, siempre hieres a las personas a las que quieres, ¿no lo recuerdas? Habían pasado ya 6 meses desde los eventos que habían cambiado todo lo que Asuka y Shinji conocían. A lo largo de estos 6 meses más y más personas habían emergido del mar de LCL. Sin embargo, no eran ni una fracción de las personas que habían entrado en él. La rutina diaria empezaba a resemblar un poco a lo que era antes del impacto. Para Asuka y Shinji esto era prácticamente un nuevo comienzo, su relación era mucho más cercana que antes. Al no haber escuela por la destrucción del tercer impacto, dedicaban su mañana a leer y en el caso de Shinji se dedicaba a tocar el cello. Últimamente Shinji se detenía a leer libros de autores alemanes, de cierto modo él lo veía como una forma de entender un poco más la cultura de Asuka. Su favorito era Thomas Mann, aunque al parecer a Asuka no le gustaba nada el autor, decía que eran libros para gente vieja. Hace un par de meses el agua corriente había regresado en algunos puntos de Tokio. Lo siguiente que regresó fue la luz y apenas hace un par de días habían regresado los servicios de telefonía. A pesar de que se tenían el uno al otro, no podían evitar sentir un sentimiento de soledad. Ambos habían perdido amigos y no sabían a ciencia cierta si les quedara alguna familia. Ambos habían regresado al departamento de Misato, vivían ahí con la esperanza de que si alguno de sus seres queridos regresaba del mar de LCL supiera dónde encontrarlos, pero hasta el momento ese esfuerzo había sido fútil. La mañana era como cualquier otra, Shinji se había levantado temprano para ir por los suministros que el recién formado gobierno les estaba dando a los ciudadanos. No era la gran cosa pero por lo menos servía para mantenerlo a él como a Asuka alimentados. Estos suministros consistían en arroz, varias botellas de agua potable, harina, algunas verduras en conserva y en ocasiones algún tipo de carne, la cual variaba entre pescado o pollo y con menor frecuencia res o cerdo. Mientras Shinji recogía los suministros, Asuka dormía largo y tendido. En un principio habían acordado turnarse para ir, pues el horario de reparto era a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, si querían alcanzar buenos suministros se tenían que formar por lo menos 2 horas antes. Con el tiempo la cantidad y calidad de los suministros dados por persona iba aumentando. Shinji estaba seguro que no pasaría mucho tiempo para que el gobierno empezara a hacer trabajar de nuevo a las personas para ganarse su sustento. Estas largas y aburridas filas provocaron que Asuka dejara de levantarse y que Shinji tuviera que ir cada vez que necesitaran comida. Shinji no le reprochó nada, simplemente empezó a ir en su lugar. Cuando Shinji subía a los últimos escalones para llegar al estructuralmente dañado departamento notó como una mujer se tambaleaba y trataba de mantener el equilibrio en el pasillo. Le tomó un par de segundos, pero el pelo morado y esa ropa ajustada color negro era algo que Shinji reconocería hasta en sueños.
Era Misato. La visión de la mujer era algo tan añorado por Shinji que no pudo contener soltar un par de lágrimas antes de poder reaccionar. Shinji notó que Misato se estaba tambaleando por el cansancio. Shinji lo sabía, él mismo lo había experimentado. Tras salir del LCL el dolor en todo el cuerpo es tan terrible que cuesta trabajo intentar levantarse. Era increíble que Misato llegara hasta ahí por su cuenta. Shinji corrió y se colocó por debajo de su hombro, ayudó a que Misato llegara al departamento. Shinji abrió la puerta del departamento y de manera instintiva le regresó el gesto que Misato le había hecho hace ya algunos años. Misato, estás en casa. Asuka escuchó del otro lado de la habitación la declaración de Shinji. Al pensar en que Misato por fin regresara la paralizó por un momento. Había tanto que le tenía que decir, tanto por lo que disculparse. Corrió hacia la puerta donde encontró a una cansada pero consciente Misato a la cual abrazó junto a Shinji. Las tres personas se unieron en un solo abrazo. Los tres habían sufrido a su manera, pero ahora estaban juntos por primera vez en mucho tiempo. Estuvieron abrazados por un largo rato hasta que finalmente Misato habló. Chicos, me gustaría platicar con ustedes de muchas cosas. Pero nunca me había sentido tan cansada en mi vida, creo que podría dormir por una semana. Espero que no hayan usado mi cama como nido de amor y si lo hicieron, espero que tuvieran la decencia de lavar las sábanas. Bueno, por lo menos sé que no has perdido ese infantil sentido del humor tuyo, Asuka dijo tratando de fingir molestia. Misato despertó cuando el sol ya se había puesto. Cuando salió de su habitación escuchó ruido en la sala de estar, así que decidió caminar hacia allá y lo que se encontró fue una escena que le pareció muy tierna y chistosa a la vez. Shinji y Asuka estaban discutiendo sobre de quién era el turno de lavar los trastos. Sin embargo, Asuka estaba perdiendo la discusión así que abrazó al chico por detrás y empezó a hacerle cosquillas en la zona de las costillas, a lo que Shinji respondía retorciéndose e intentando alcanzar el abdomen de Asuka para regresarle el gesto, pero Asuka era demasiado ágil para él. Después de unos minutos de verlos se sintió culpable de espiarlos, así que decidió interrumpirlos. Nunca pensé verlos así. Cuando los recibí estaba segura que era más fácil que uno de los dos matara al otro a que esto pasara. Tras la declaración de Misato, Asuka se sonrojó y soltó a Shinji del agarre en el que lo tenía. Antes de que Shinji contestara algo, Asuka habló. Yo pensé lo mismo, pero creo que el idiota tiene más carisma del que aparenta. Tras terminar de hablarle alborotó un poco el cabello a Shinji. Me alegra mucho verlos así. Merecen ser felices niños. Misato, tú también mereces ser feliz. Shinji por fin habló. El idiota tiene razón. Sabes, escuché rumores que tras el tercer impacto hay muchos solteros guapos y aunque no eres tan bella como yo. Eres bastante bien parecida y a pesar de tu problema con el alcohol, Asuka pausó por un segundo para elegir correctamente las palabras que quería decir. Has sido como una madre para Shinji y para mí. Asuka se dio cuenta que no podía parar lo que había empezado, este era el momento que había esperado. Tenía que decirle a Misato lo que sentía por ella. Así que tras una breve pausa, continuó, no puedo poner en palabras todo lo que hiciste por nosotros, Misato. Hay algo que te he querido decir desde hace mucho tiempo. Perdóname por todos mis errores. Eres la única familia que tenemos. Te quiero. Cuando Asuka terminó de hablar notó que Misato tenía la vista baja. Pensó que tal vez se había molestado y justo cuando iba a dar algunos pasos para atrás fue interrumpida por el abrazo de Misato. La mujer estaba llorando descontroladamente. Asuka, Shinji. Cuidarlos a ustedes fue la mejor misión que pude tener en toda mi carrera. Porque en ustedes encontré algo que había perdido en el segundo impacto. Una familia. Las lágrimas de Misato estaban empapando a Asuka. Los sollozos de Misato eran tales que hacían que Asuka estuviera temblando. Misato volteó a ver a Shinji y con un gesto le indicó que se acercara y se uniera al abrazo. Lo cual Shinji hizo y nuevamente se unieron en un abrazo cálido. Luego de esto estuvieron hablando de lo que había pasado después del tercer impacto. Misato parecía no tener noción del tiempo que había estado en el mar de LCL, por lo que le platicaron sobre los pormenores de los últimos 6 meses. Sin embargo, Asuka se levantó súbitamente de la mesa, como si hubiera recordado algo y se dirigió a su recámara. Tras unos cuantos segundos regresó con una pequeña caja negra y se dirigió a Misato. Sabes, en estos 6 meses conocimos a muchas personas, incluso a un joyero. Pausó por un segundo y extendió sus brazos entregándole la caja a Misato.
Creo que esto es tuyo. Misato se extrañó un poco, pero al abrir la caja vio que era su crucifijo, el mismo que le había entregado a Shinji el día del tercer impacto. Aunque sentía que era el mismo crucifijo de siempre, lo notaba distinto, era más brillante que antes y la correa que tenía era distinta. Asuka, ¿cómo es que lo recuperaste? Mi querido y tonto novio casi lo pierde. Pero yo lo recuperé, estaba muy dañado y tenía algunos golpes. Así que decidí que lo mejor que podía hacer era recubrirlo de plata. Seguiría siendo el mismo crucifijo pero mucho más bonito. Asuka pausó y se rió entre dientes, encontrar la plata para recubrirla no fue un problema. Te sorprendería cuánta joyería de plata se puede encontrar en las ruinas de una ciudad. Asuka, gracias. Asuka vio con alegría como Misato sostenía el crucifijo con ambas manos y posteriormente se lo colocaba en el cuello. Espero a que Misato se colocara el crucifijo para volver a hablar. Bueno, creo que está todo arreglado. Mañana iremos de día de campo lejos de esta horrible ciudad. ¿Sigues dejando que te diga qué hacer, verdad? Dijo Misato de manera irónica, volteando a ver a Shinji. No me podría negar a sus deseos aunque quisiera, dijo mientras se encogía de hombros. ¿Estás segura que no quieres tener un momento romántico a solas con Shinji? Odiaría ser un mal tercio. Apenas te recuperamos y ya te quieres separar de nosotros. Quiero decirte que Asuka Langley Soryu no acepta un no por respuesta. Está bien, iré con ustedes, Asuka. Al día siguiente Misato insistió por que la dejaran manejar, pues según ella manejar era lo que más extrañaba. Aunque el Volkswagen Cabrio que Shinji y Asuka tenían se alejaba mucho de ser un auto deportivo. Misato decía que se moría por manejar. Después de una larga pelea con Asuka, Shinji dejó que Misato manejara. Para poder ir a su día de campo, Shinji cocinó cosas sencillas y empacó algunas frutas que tenía a la mano. Misato por su parte logró entrar al mini supermercado que se encontraba cerca de su casa y tomar 3 botellas de vino barato y algunas más de otro tipo de licores baratos. Tenía años que Misato no recurría a alcohol de tan mala calidad, pero era lo único que pudo conseguir. Guardo las botellas de licor en su estantería y las botellas de vino las empaco para el viaje. Después de aproximadamente 2 horas de camino, llegaron a un lugar que se podía describir como todo lo contrario a la ahora en reconstrucción Tokio 3. Era un valle que tenía pastizales largos y rebosantes de vida, había apenas algunos sauces que interrumpían el vaivén de los pastizales, sin embargo, eran árboles frondosos y que proyectaban debajo de ellos una sombra refrescante y agradable. Finalmente, había un río caudaloso en medio de aquel valle. Era un lugar hermoso, que saltaba a la vista pues era todo lo contrario a el futurista y a menudo distópico paisaje que observaban en Tokio 3. Llegaron alrededor de las 12 del día, cuando el sol estaba en su punto más alto. Lo primero que hicieron fue escoger el sauce que diera la sombra más agradable y después decidieron tomar el almuerzo, hablaron largo y tendido sobre todo tipo de cosas. Después de tantos meses Misato finalmente logró hablar sobre la muerte de Kaji, cuando por fin habló de su problema sintió que un peso se levantó de encima de ella. Aunque, para tomar valor acabó con 2 botellas de vino finalmente lo hizo. Saben, lamento haberme alejado de ustedes después de lo de Kaji. Sin embargo, no encontraba fuerzas para ser la de antes. Hubo un pequeño silencio después de la declaración de Misato. La primera en hablar fue Asuka. Misato, lo entiendo, fueron momentos difíciles para todos. No tienes por qué disculparte. Shinji continuó las palabras de Asuka. Era alguien a quien querías con todo tu ser, perder a alguien a quien amas nunca es fácil. Y de cierto modo aislarnos es lo primero que hacemos, pero ahora después de todo lo que vivimos es bueno que nos tengamos entre nosotros para comprendernos y ver hacia adelante. Gracias niños, los quiero. Los ojos de Misato se cristalizaron mientras pensaba en la mirada de su amante perdido. Se quedó callada por un momento, lo cual Shinji y Asuka correspondieron quedándose callados ellos mismos. Finalmente tomó una copa de vino y se sirvió a ella misma, la levantó y habló. Quiero brindar por Kaji y por todos los seres queridos que hemos perdido. Que estén en un mejor lugar. Los 2 chicos chocaron sus vasos con el de Misato. Al final, unos instantes antes de beber, Misato se detuvo y mirando al río dijo. Adiós mi amor. Después de ese momento la plática se aligeró y se tornó mucho más amena. Incluso empezaron a recordar algunos de sus días como pilotos con cierto sentido de añoranza. A pesar de su experiencia bebiendo, Misato no dominaba del todo el vino, pues este le daba sueño. Al cabo de un rato no pudo contener más el sueño. Misato se quedó dormida antes de que empezara a ocultarse el sol, por lo que Asuka y Shinji finalmente se pusieran a platicar.
Después de un rato de plática llana, Asuka decidió hacer una pregunta que se le vino a la cabeza. Shinji, ¿recuerdas cómo empezó esto, lo que éramos hace 5 años? Shinji volteó a ver a Asuka con un poco de asombro, no entendía del todo la pregunta de Asuka o a qué quería llegar con esta, pero intentó contestar lo mejor que pudo. Claro, yo solo era un chico herido, que no sentía que pertenecía a ningún lugar y tú odiabas a todo el que se te quisiera acercar. Por un instante Asuka pensó hacerle un comentario sarcástico a su novio, pero decidió que quería mantener esta como una plática seria. No puedo creer lo mucho que cambiamos, no sé lo mucho que podamos cambiar en otros 5 años o tan solo en un año. Los lugares cambian y las personas aún más, lo único que prevalece son las uniones que hacemos con las demás personas, esas jamás se desvanecen. Mientras sigamos vivos, las uniones con las personas siguen, aun cuando nos separemos los recuerdos quedan. En ese momento la joven pelirroja dirigió su mirada al chico mientras sujetaba sus manos. Shinji, no quiero que nos separemos nunca. Te amo, no sé cuánto vamos a cambiar o cuánto va a cambiar el mundo, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. El joven correspondió el gesto de la chica tocando su mejilla. Asuka, yo también te amo. Los jóvenes se besaron de manera tierna. Al separarse Asuka mordió suavemente la comisura de los labios de Shinji. Luego del beso Asuka sonrió y volvió a hablar. Sabes, antes pensaba que te amaba porque te necesitaba. Creí que me tenías que salvar y ayudarme a sentirme mejor. Pero he madurado y ahora lo entiendo, te necesito porque te amo. Quiero que estés conmigo porque el amor que te tengo me permitirá enfrentar a tu lado todo lo que la vida me interponga. Shinji sonrió y abrazó a Asuka. Asuka, no sé qué pasará y tengo miedo. Tengo miedo de no estar preparado para la vida que tenemos por delante. Pero sé que te tengo a ti y finalmente sé que sea lo que sea que venga tengo que verlo a los ojos y enfrenarlo. Vaya, has madurado. No creo que seas la misma persona triste y patética que conocí. Asuka sonrió de manera tierna volteando a ver a Shinji. Oye, tú tampoco eras la persona más dulce del mundo. Es broma, es chats. Te amo desde que eras ese torpe y atolondrado niño, aunque en ese momento no lo sabía y me costó mucho trabajo admitirlo. Y yo te amo desde que conocí a aquella hermosa pero neurótica chica que conocí en ese buque. Ambos se besaron de nuevo y Asuka se acomodó apoyándose en el árbol, mientras que Shinji se recostó en el regazo de Asuka. Después entrelazaron sus manos y observaron el atardecer hasta que a Shinji le dio una pesadez enorme y ganas de dormir. Asuka lo notó y se dirigió a él. Descansa, vas a manejar de camino a casa y no quiero que estés cansado. Te despertaré en 1 hora, relájate. Gracias, Asuka. Los últimos rayos de sol tocaban la piel de Asuka y sintió como el suave viento de verano agitaba su cabello a la par que movía los pastizales. Asuka sintió una agradable calidez en su interior y en ese momento lo supo, era feliz. Esta es la verdadera felicidad, aquella que estuvo buscando por tantos años. Se dio cuenta que solo se necesitan de pocas cosas para ser feliz, basta con estar con las personas que amas, tumbada en la tierra a orillas de un río y a la sombra de un gran árbol, pudiendo con poco esfuerzo apaciguar el hambre, en especial cuando el tiempo es favorable como el de ese día y el verano la abrazaba con su cálida brisa. Asuka volteó a ver a Shinji por unos segundos, luego se volvió hacia el río y cerró los ojos para percibir todo lo que la rodeaba. Se dio cuenta que esta felicidad no se iba a desvanecer como en otras ocasiones. Esta era la felicidad que había estado buscando. Acarició el cabello del joven que yacía dormido en su regazo, besó su frente suavemente, levantó su mirada al horizonte y habló en voz baja para ella misma. Así que esto es la felicidad. Hola, soy Sans Teorías, les agradezco mucho a las personas que esperaron tanto para que siguiera con esta teoría. Luego de esto seguiré con el canal trayendo otras teorías igual o más geniales que esta. Una vez más les agradezco a todos por la espera. Soy Sans Teorías, nos vemos en otra ocasión.